Bienvenidos, queridos hermanos, a otro Ven Sígueme con la familia Zurita. Y bueno, en esta ocasión, la verdad que estoy un poco confundido. Es que me hicieron una pregunta. ¿Y qué bendiciones teníamos con la caída de Adán y Eva? Y estoy pensando cuál es la bendición más grande y no se me ocurre. A ver, voy a pensar un poco. A ver, concentrado. Hijos, ¿pueden guardar un poquito de silencio? Porque en esta ocasión estoy pensando. ¿En qué estás pensando? ¿En titurón? Estoy pensando en las bendiciones de la caída de Adán y Eva. Porque alguien me preguntó ¿y cuál era de las más grandes bendiciones de la caída? Y no se me ocurre, y tanto de pensar, y no se me ocurre nada. Mejor vamos a un lugar más tranquilo. ¡Ah, buena idea! Podemos ir a un lugar más tranquilo a poder pensar y tener la respuesta. Y podemos hacerlo con el teletransportador cuántico. Ya, apretemos. Vamos. ¡Oh, qué lindo! Mira, ahí hay un arbolito. Ya, ahora a buscar frutita. Felices a buscar frutita. ¡Qué bien! Me gusta. ¿A dónde? Yo no veo ninguna. ¿A dónde? Si no hay ninguna. Oye, ¿encontraron? Oh, yo la quiero. Yo quiero también la frutita. Ya, ¿por dónde hay una frutita? Yo quiero también. Yo quiero una fruta. Ya, yo quiero también una fruta. ¿Dónde hay una fruta? Ah, me aburrí, me voy. ¿Qué fruta? Ya, no quiero nada de fruta. Ya, chao, me voy. Ay, me tropecé. Ay. Me tropecé, hijo, con esta piedra rara que había. Oh, ¿qué esto no es una piedra? Oh, es una fruta, aunque rara esta manzana. Pero, una fruta. Con la caída encontré esta fruta. Oh, ahí está la respuesta. Con la caída podemos obtener el fruto de la vida eterna. Sí, esa es la respuesta. Gracias a eso podemos optar por obtener eso. Ah, me encantó, aunque me dolió. Sí, ¿y quieres saber cómo? Vamos a ver la clase y vas a ver cómo. Vamos. El Dios hablaba con Moisés. De acuerdo a lo que encontramos en la perla de gran precio en Moisés, en el capítulo 4, que Satanás era el mismo que había intentado tentarle momentos antes, era el mismo que en el concilio le dijo: heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré, dame pues tu honra. Mientras que Jesucristo le dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Entonces, como ya sabemos, nuestro Padre Celestial escogió a Cristo y Satanás se rebeló con la tercera parte de las huestes que en ese momento se encontraban, y desde entonces ha intentado por todos los medios posibles de destruir el gran plan de salvación. Y luego del proceso de creación no fue la excepción. Adán y Eva habitaban el jardín del Edén, en el paraíso, en armonía, con el único mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hasta que Satanás, por medio de la serpiente, tentó a Eva, diciéndole que eso es justamente lo que debía hacer. Fíjense las palabras que Satanás le dijo a Eva. Y la serpiente dijo a la mujer: de cierto, no moriréis, pues Dios sabe que el día en que de él comiereis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que se había vuelto agradable a los ojos y un árbol deseable para darle sabiduría, tomó ella de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Fíjense, queridos hermanos, Satanás mezcló verdades con mentiras. Le dijo que iban a ser abiertos sus ojos, y eso era verdad, pero le dijo que no morirían
cosa que era mentira, ya que al comer del fruto fueron abiertos sus ojos y entonces entró la muerte física y la muerte espiritual, pues desde entonces se volvieron mortales. Antes no podían experimentar la muerte, de ahí en adelante lo harían. También fueron apartados del jardín del Edén, apartados de la presencia de Dios, lo que se conoce como la muerte espiritual. Cuando nosotros pecamos, nos alejamos de nuestro Padre Celestial. Eso es la muerte espiritual. Y es algo que todos nosotros también sufrimos, como sufriremos alguna vez la muerte física, desde ese momento en adelante. Quisiera así hacer una aclaración. Muchos pensarán que lo que hizo Satanás en este momento era parte del plan de Dios, pero Satanás no lo hizo para poder ayudar, sino que él, en su desconocimiento de la eterna sabiduría de nuestro Padre Celestial, lo que intentó hacer no es fomentar, sino destruir el plan de salvación. Fíjense en lo que dice el elder James E. Talmage. Satanás en realidad dio ímpetu a los fines de Dios tentando a Eva. No obstante, su objeto fue frustrar el plan del Señor. Terminantemente se nos dice que Satanás no conocía la mente de Dios, de manera que procuraba destruir el mundo. Sin embargo, su esfuerzo diabólico, lejos de ser el paso inicial hacia una destrucción, contribuyó al plan del progreso eterno del hombre y de toda la humanidad. Y desde entonces, el Señor maldijo a la serpiente, de acuerdo a lo que mencionaban las Escrituras. Jehová les dijo: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, y él te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. ¿Qué quiere decir estas palabras? Él te herirá la cabeza, Satanás. Desde entonces, Satanás ha tratado de tentar y de desviar el corazón de todas las personas. Y eso lo sigue haciendo aún a la fecha de hoy. Sin embargo, él dice: tú le herirás el calcañar. La simiente de Eva, es decir, Cristo, vencería a Satanás y lo hará aún en la última instancia. Jesucristo tiene poder infinitamente superior al de Satanás, y eso no debemos olvidarlo jamás. Cuando fueron expulsados del jardín del Edén, se le dijo también a Adán que con el sudor de su frente comería el pan. Y la vida no fue la misma, porque junto con la muerte entró también el sufrimiento, la aflicción, el esfuerzo y sacrificio de parte de ellos para poder obtener las cosas que necesitaban. Aún hoy en día tenemos que esforzarnos muchísimo para obtener las cosas básicas que nosotros necesitamos para poder subsistir. Y muchas veces no es sencillo, no es fácil. Pero no estamos solos. No lo estamos. Aun cuando no le vemos en forma presencial, el Señor está con nosotros y nosotros podemos recurrir a Él por medio de la oración. Nosotros debemos recordarle, porque Él siempre nos recuerda. Adán y Eva, a pesar de ese sacrificio que estaban viviendo, ellos no olvidaron al Señor, pues se les había mandado a ofrecer sacrificios y no dejaron de hacerlo. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: no sé, sino que el Señor me lo mandó. Y entonces el ángel le explicó el significado del sacrificio, que era a semejanza del sacrificio expiatorio de Cristo, que mucho tiempo después habría de suceder. Adán y Eva estaban en conocimiento de este hermoso evangelio en su totalidad. Conocían acerca de Jesucristo, del sacrificio, de la expiación. Y entonces entendieron del porqué de lo que sucedió en ese momento. Muchas veces nosotros pensamos en la caída de Adán como algo terrible, como algo que nos sacó de la felicidad, cuando es todo lo contrario. Es algo que, a pesar de introducir el sufrimiento y la muerte, nos posibilita obtener la felicidad máxima, tal como se dice en el versículo 11. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó diciendo: de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes.
la vida eterna, posibilitada por la caída, que sin esta hubiese sido imposible que existiera la felicidad máxima. Un tremendo ejemplo también de obediencia fue lo que hicieron Adán y Eva. Y nosotros tenemos que ser igualmente obedientes, aun cuando no entendamos las razones del por qué. Si sabemos, si sentimos que el Señor nos está mandando a hacer cosas correctas, aun cuando no la entendamos, debemos hacerla. Y entonces, solo entonces, entenderemos el por qué. Y el testimonio del conocimiento de la verdad de estas cosas nacerá en nuestra mente y en nuestro corazón y nos dará una fuerza que nada más podrá darnos. Con el tiempo, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, entre los cuales se destacan Caín y Abel. Mientras que Caín labraba la tierra, Abel era un pastor. Y no solamente se diferenciaban en sus funciones, sino en hacia quién tenían devoción. Abel de todas maneras las dirigía hacia Jehová. Siempre siguió las palabras de él y trató de ser obediente a su mandamiento, mientras que Caín escuchaba a Satanás. Ellos siguieron el ejemplo de Adán y Eva dando sacrificios. Abel sacrificaba las primicias de sus rebaños, mientras que Caín otorgaba de los frutos de la tierra. Al ofrecer a Abel el sacrificio de los animales a los cuales él pastoreaba, estaba obedeciendo la ley de Dios, al escuchar a Dios. Pero cuando Caín ofrecía sacrificio de las frutas de lo que él labraba, él lo único que hacía era obedecer a Satanás. Y en la Escritura así lo dice. Ofrecía sacrificios a Jehová por medio de la obediencia a Satanás, no por seguir a Jehová. Muchas veces nosotros seguimos al pastor incorrecto y tenemos que tener mucho cuidado de obedecer al Señor, a Cristo, los mandamientos de Él. Porque Satanás desde entonces procuró apoderarse del corazón de los hombres y así lo hizo. Y poco a poco tomó el corazón de Caín y lo hizo suyo, rebelándose contra el Señor también. Enojado contra Abel, su hermano, procuró matarlo, siguiendo los mandamientos de Satanás. Y así lo hizo. Y cuando el Señor habló con Caín, le preguntó dónde estaba su hermano. Caín le dice, bueno, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Somos nosotros guarda de nuestros hermanos? Y la verdad es que sí, tenemos que trabajar por ayudar a todos, a nuestros hermanos. Tomemos una decisión y vayamos por el camino que Cristo mismo ya nos mostró. Él ya fue el que sacrificó su vida por el bien de cada uno de nosotros, tal como se le enseñaron a Adán y Eva. Vayamos al camino de la vida eterna, de la felicidad que podemos obtener también gracias a la caída de Adán y Eva y por supuesto al sacrificio de Cristo. Sigamos estudiando Ven, Sígueme. Muy bien, queridos hermanos, ahora vamos a la sección que a muchos les gusta, a la de la Sofía Pregunta. Pero antes vamos a leer el comentario de la semana pasada. Vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Cristina Zaragoza. Hermosa familia, qué divertido es aprender con ustedes este conocimiento. Gracias por su hermosa clase. Me siento humildemente agradecida por esta bella creación de Dios. Desde ahí veo su infinito amor por nosotros. Todo lo hizo con su maravillosa sabiduría. Qué hermoso comentario, hermanita Cristina. Y toda la razón. No podemos otra cosa que estar agradecidos por la hermosa creación de Dios. Pero vamos ahora con la pregunta de esta semana. ¿Qué sientes por nuestros primeros padres? Escriban en los comentarios. También denle like y suscríbanse al canal. Y también comparte este mensaje con todos. Y también únanse al grupo de Facebook Ven, Sígueme con David Zurita, para que entre todos aprendamos más del Evangelio. ¡Chao!